que realmente los
Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. A ver, ¿estamos listos para comenzar? Sí, doctora, ya puede iniciar su clase. Ya, listo. A ver, si tienen alguna pregunta, lo van haciendo o al chat o al final. Si lo ponen en el chat, me apoyas luego con las preguntas, ¿sí? Está bien, A- doctora. eh, vamos vamos a iniciar lo que es el capítulo de obstetricia, bueno, casi empezando, mejor dicho. Y parte de lo que tenemos que saber, obviamente, es lo normal, ¿no? Para poder nosotros orientar, para poder nosotros identificar lo que está alterado, lo que se está alterando y poder orientar también a nuestros pacientes, tenemos que saber nosotros mismos cuál es la normalidad. Hay muchas cosas o muchos cambios en todo desde el principio, desde que una paciente incluso ni siquiera se entera que está gestando y ya el organismo empieza a tener cambios los cuales muchas veces se consideran normales para nosotros, pero preocupan, asustan a las pacientes. Entonces, vamos a hacer una revisión. Voy a tratar de hacerlo rápido porque es amplio en realidad. Lo que son las modificaciones tanto anatómicas como fisiológicas que van a ocurrir durante el embarazo, ¿sí? Mi nombre es Fátima Rodríguez, soy médico ginecólogo obstetra del Hospital San Bartolomé. Y bueno, el embarazo tiene muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que sobre todo van a estar debidos o son secundarios desde el principio a lo que son los cambios hormonales. Ya posteriormente vienen los cambios anatómicos y también obviamente cada uno de los órganos de la mujer, todos los órganos de la mujer que está gestando, se van a ir adaptando a todos estos cambios hormonales y anatómicos. Entonces, estos cambios se llevan a cabo justamente para que el embarazo se pueda tomar de manera exitosa, para tratar de que el organismo, el cuerpo de la mujer, se adapte y pueda llevar o sobrellevar esa carga de volumen, incluso una pérdida brusca de sangre, que es al momento del parto. Lo más notorio, por así decirlo, va a ser obviamente el aumento de peso, ¿no? El aumento de peso durante el embarazo va a ir de manera progresiva. Y siempre les comento esto a mis pacientes y ustedes también sería bueno que lo tengan en cuenta porque en algún momento van a llegar de repente con ustedes a hacer sus controles prenatales como médicos generales, pero siempre hay que tener en cuenta que no porque una mujer está gestando tiene que comer. Si es un embarazo único, por dos. Si es un embarazo múltiple, por tres, por cuatro. No, no tiene nada que ver la cantidad de fetos que tenga la mujer como para decir tienes que subir de peso sí o sí o tienes que comer tanto volumen, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el aumento de peso durante el embarazo? Va a depender del índice de masa corporal que tenga la mujer en la etapa pregestacional. El índice de masa corporal no se calcula con el peso de la mujer ya gestando, se calcula con el peso pregestacional. Entonces, el aumento de peso gestacional no solo va a constar de lo que es la ganancia de peso de la madre en sí, sino también ahí lo vamos a tener en cuenta los productos de la concepción, es decir, estamos hablando de el incremento del volumen del útero, estamos hablando de la placenta, del feto, de la cantidad de líquido. Por lo tanto, esto también va a tener influencia o también va a necesitar un incremento del volumen sanguíneo que va a estar circulando en todo el organismo de la mujer y en el embarazo. Va a haber un aumento de la masa uterina, va a haber aumento de las mamas y todo ello se tiene que considerar y se va a considerar dentro de lo que es el aumento de peso gestacional. Si hablamos de lo que son los productos de la concepción, estamos hablando que estos productos
van a constar o van a significar alrededor del 35 al 59% de lo que es la ganancia ponderal total en todo el embarazo. Y esto más o menos se va a ver incrementado a partir del segundo trimestre. En el primer trimestre es bastante esperable que la mujer incluso empiece a perder un poco de peso por los mismos cambios hormonales que hay a nivel de olfato, hay a nivel cambios a nivel de gusto, entonces disminuye el apetito, se incrementan las náuseas, entonces todo ello va a tener o va a tener una tendencia a una pérdida de peso, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos un límite, ¿no? Eso ya lo van a ir viendo posteriormente. Pero sí, en el primer trimestre generalmente o la mujer se mantiene en el peso sin mayor ganancia o incluso puede perder. Acá les comparto cuánto en promedio sería la ganancia de peso o el aumento del peso gestacional. Estamos hablando en todo el embarazo, ¿sí? Y esto va de acuerdo al IMC, al índice de masa corporal. No es el mismo peso que tienen que ganar todas las mujeres en general. Recordemos y tengamos en cuenta que la ganancia de peso, el aumento excesivo del peso materno durante el embarazo puede desencadenarnos o descompensarnos algunas patologías, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, o desencadenar también lo que son cuadros nuevos de diabetes gestacional o cuadros nuevos de preeclampsia. Así que hay que tener en cuenta ello para poder orientar a las pacientes. Cuanto mayor peso tenga la paciente en la etapa pregestacional, es decir, estamos hablando de obesidad, pues menor va a ser el volumen o menor va a ser la ganancia de peso que va a necesitar esa paciente. Es decir, prácticamente si gana peso sería solo por los productos de la gestación. La mamá, en todo caso, de ser posible, o disminuye el peso o no gana peso, ¿sí? Lo que debería ganarse es solo por los productos de la gestación. Y esto también va a variar de acuerdo a lo que es si es un embarazo único o si es un embarazo gemelar. Obviamente el embarazo gemelar va a tener un mayor aumento de peso, ¿no? Entonces estas tablitas que les estoy presentando son de manera referencial para tener en cuenta y que las pacientes pues reciban una adecuada orientación, ya que para eso acuden a los controles prenatales, ¿no? El objetivo del control prenatal es identificar los factores de riesgo que puedan tener las pacientes y por lo tanto, si llegamos a identificar un factor de riesgo, pues corregirlo en lo que sea posible o en todo caso tomar las medidas correspondientes para que no nos contribuyan a una complicación en adelante. Entonces, parte de lo que es factor de riesgo para diferentes cosas es la obesidad, sobrepeso, obesidad, y por lo tanto hay que orientar eso también a la paciente. Cuanto menor IMC tenga la paciente en el caso de un embarazo obviamente único, pues ahí se puede permitir que la paciente suba mayor cantidad de peso, hasta 18 kilos, incluso puede ganar aquella paciente que está con un IMC bajo. Todos los aparatos y sistemas van a tener cambios, van a tener adaptaciones en lo que es el sistema cardiovascular, por ejemplo. Desde el principio va a empezar a tener cambios para lograr un embarazo adecuado. Y esto es muy importante por lo que la mujer va a tener un incremento en lo que es el requerimiento de oxígeno en todo su organismo por diferentes factores, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tipo de cambios o qué tipo de adaptación va a tener el sistema cardiovascular? Por ejemplo, el diafragma se va a ver desplazado, ¿no? Se desplaza hacia arriba y este efecto va a tener
va a disminuir lo que es la capacidad del volumen de la caja torácica y por lo tanto va a desplazar el corazón hacia arriba y un poco más hacia la izquierda. Este corazón que ya está siendo desplazado también va a tener, va a girar en su eje longitudinal y esto va a dar la impresión que estuviéramos ante una cardiomegalia, ¿no? Va a tener ciertas características como simulando una cardiomegalia en el caso de aquellas pacientes que sean sometidas a estudios radiológicos, por ejemplo. Esto hay que tener en cuenta para que no confundamos patologías cardiológicas en las pacientes gestantes. El corazón también va a tener una hipertrofia que es de tipo excéntrica y esto va a ser observado con mucha frecuencia en el embarazo sin que signifique alguna patología. Después de dar a luz, después durante el puerperio, todos estos cambios a nivel del corazón incluso pueden durar o pueden tardar hasta 6 meses en volver a su posición normal y a su funcionamiento normal. El gasto cardíaco se encuentra incrementado incluso desde las 5 semanas de gestación y estamos hablando más o menos de un 10% de incremento. A las 12 semanas ya el gasto cardíaco se ha incrementado incluso hasta el 39% de los valores previos de la mujer. Dentro de lo que es el gasto cardíaco que se distribuye en todo el organismo, el 17% lo va a recibir el útero. Y este volumen que recibe es alrededor de entre 450 a 650 mililitros por minuto. Entonces, eh, esto es muy importante porque al momento que ocurre por ejemplo, alguna complicación durante la cirugía, durante una cesárea, vemos que por minuto está en promedio, está pasando medio litro. Imagínense ustedes si ocurre algún desgarro de un vaso principal, como por ejemplo la arteria uterina. Por minuto esa mujer puede perder hasta medio litro porque está circulando ahí un gran volumen de sangre. Entonces, eso hay que tener cuidado. Las mamas también incrementan su volumen de gasto cardíaco y está alrededor del 2% en una gestación a término. Lo que corresponde a la presión arterial, obviamente esto va en relación a lo que es la resistencia vascular a nivel sistémico y se va a ver reducida, la presión arterial se va a ver reducida cuando el embarazo ya está sobre todo avanzado. Es decir, hay una disminución de la resistencia vascular sistémica porque justamente se está priorizando o se está favoreciendo a que haya una mayor circulación de volumen, una mayor circulación de oxígeno. Y este punto, el punto más bajo al que va a llegar la resistencia vascular sistémica está más o menos a las 20 semanas de gestación. Ya posteriormente, mientras va avanzando el embarazo, esta resistencia se va incrementando y por lo tanto la presión arterial también se va incrementando ligeramente mientras va avanzando el embarazo. Es decir, es normal si durante los primeros meses, la primera mitad del embarazo, esa paciente tiene una presión arterial basal, digamos que baja, se puede considerar normal como parte del cambio del embarazo, pero ya después de las 20 semanas tiende a incrementarse ligeramente sin llegar a valores patológicos, obviamente. Ahora, lo que es la presión venosa también se ve afectada. A nivel femoral se ve aumentado y ya estamos hablando de unos valores cercanos a 10 centímetros de agua. Esto es más o menos cuando está empezando, pero en una gestación a término, esta presión puede incrementarse hasta 25 centímetros de agua. ¿Esto para qué o qué importancia clínica tendría? ¿No? La importancia de este caso sería que esta obstrucción a nivel de venoso, ¿no? A nivel del útero,
puede conducir a edemas, lo cual acá tengan en cuenta que es un hallazgo bastante frecuente en las gestantes, la presencia de edemas. Pueden haber, si las pacientes sobre todo tienen factores de riesgo para presentar varices, también las pueden desarrollar mientras va avanzando o las pueden hacer más molestas, ¿no? O lo pueden hacer más pronunciados mientras va avanzando el embarazo, ya que esta presión venosa se está incrementando, el tamaño del útero está presionando aún más ahí a nivel de mi cuerpo, todo lo que es la parte inferior del cuerpo de la mujer, de la gestante. Entonces, esto puede hacer más pronunciado que haya edemas sin necesidad que sea un signo de alarma. Las venas, varices, ¿no? Las varices también se pueden ver más pronunciadas mientras va avanzando el embarazo y también obviamente lo que son las hemorroides. Y obviamente esos también pueden ser molestos. Además de ello, y lo que sí podría eh, conllevar a complicaciones, es que este aumento de la presión venosa hace que se incremente el riesgo de la trombosis venosa profunda. Esto es un punto que hay que tener en cuenta, que también les voy a comentar más adelante, porque si ustedes recuerdan, si ustedes ya, como ya llevaron gineco, van a recordar también que hay algunos métodos anticonceptivos que no pueden ser administrados durante los primeros meses de lactancia, porque se estarían sumando lo que es factor de riesgo del uso del anticonceptivo, el estrógeno, y lo que son los cambios propios del embarazo. Entonces, el embarazo en sí es un estado procoagulante, es decir, favorece a la formación de coágulos por diferentes factores, por acción hormonal, por la éstasis que se produce por el incremento de la presión venosa y porque muchas veces, lamentablemente hasta ahora les dicen a alguna paciente que está gestando, tienes que guardar reposo, tienes que estar todo el tiempo en reposo, no puedes hacer actividad física. Eso es una indicación totalmente equivocada. Obviamente no podemos generalizar, hay algunos casos en los que sí, las pacientes tienen que estar, limitar su actividad física, pero el hecho del embarazo en sí no es una indicación para decirle a las pacientes que no se movilicen o que hagan la menor actividad física posible. ¿Por qué? Porque estamos sumando. El embarazo de por sí ya favorece, ya es un factor de riesgo para trombosis y nosotros al decirle, no haga actividad física, guarde reposo, permanezca en una sola posición, estamos incrementándolo aún más. ¿Qué cambios pueden haber durante el embarazo que pueden simular ser una enfermedad cardíaca? ¿No? Puede haber disnea. Por ejemplo, la disnea es bastante frecuente no solo cuando ya el útero está a término, sino que desde el principio, incluso desde antes de la semana 20, la paciente puede empezar a presentar ya disnea. Y el 75% de estas mujeres, de estas gestantes, en el tercer trimestre lo van a presentar, ¿no? Por diferentes motivos, como les acabo de decir, que por ejemplo el diafragma se ve desplazado hacia arriba, entonces disminuye lo que es la capacidad torácica, ¿no? La capacidad de expandirse del tórax. Em, pero hay que tener en cuenta que la disnea, que es de origen cardíaco, no va a empeorar, o mejor dicho, va a empeorar, la disnea cardíaca va a empeorar de forma importante en el embarazo. Es decir, la paciente de manera pregestacional ya puede tener disnea. Si tiene una patología cardíaca, ya puede tener disnea. Y esta disnea se va a ver incrementada durante el embarazo. Sin embargo, la disnea que no es de patología cardíaca no va a tener mayor complicación o no va a tener empeoramiento con el avance del embarazo, ¿sí? La disnea propia del embarazo tampoco va a impedir que las mujeres realicen sus actividades. Puede llegar a ser incómoda, pues, pero es ligera, pero no impide
que las pacientes hagan sus actividades diarias normales. Y obviamente, si la paciente, si la gestante está en reposo, pues no la va a presentar. O otros síntomas que van a ser normales, pero que van a simular una enfermedad cardíaca, pueden ser poca tolerancia al ejercicio, la paciente se va a agotar y en ocasiones obviamente va a tener ortopnea ocasional. Eso va a depender de la posición en la que se encuentre la paciente. Puede haber síncope, dependiendo de la posición en la que se encuentre la paciente. También los cambios bruscos de posición también pueden producir malestar y también un malestar torácico. Así como hay síntomas que pueden simular ser una patología cardíaca, también hay síntomas que no debemos decir, ah, señora, no se preocupe, es todo por el embarazo, ¿no? Tampoco vamos a decir, a decir todo es el embarazo y no prestar mayor atención. Hay que tener más cuidado con algunos síntomas, por ejemplo, hemoptisis, ¿no? La hemoptisis que también puede ser, puede presentarse en las gestantes, pero si son recurrentes, sí hay que tener cuidado y hacer mayor estudio. Que haya síncope o dolor a nivel de tórax mientras la paciente hace algún esfuerzo, que haya ortopnea progresiva o que haya disnea paroxística nocturna, son signos que no vamos a menospreciar y que requieren mayor estudio. Dentro de lo que son los hallazgos físicos normales durante el embarazo, y que podrían confundirse también, como les acaba de decir, con lo que son los cambios propios del embarazo, son los edemas. Los edemas son bastante frecuentes durante el embarazo. Nuevamente les repito esto porque muchas veces las gestantes acuden a la emergencia porque dicen, se me hincharon los pies, ¿no? Y acuden a la emergencia porque piensan de que ya están con un diagnóstico de preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Y ello no es así. Ya les acabo de decir por qué se presentan los edemas, ¿no? Es por el incremento de la presión venosa. También puede haber taquicardia, una taquicardia leve, obviamente. Puede haber distensión a nivel de vena yugular a partir de la segunda mitad del embarazo y también hay desplazamiento de lo que es la punta del ventrículo izquierdo y esto también por el desplazamiento del diafragma. Si, por ejemplo, se nos presenta una paciente que tenga que dosarse lo que son algunos marcadores como la troponina y la creatinina sinasa, MB, que son pruebas usadas, ¿no? Normalmente para lo que es el infarto agudo de miocardio. Acá hay que tener un poco de cuidado porque las contracciones uterinas también pueden dar lugar a una liberación o a una producción importante de lo que es la creatinina MB. Entonces, no nos serviría como un marcador cardíaco. Pero lo que es la troponina no se ve afectada por lo que es ni el embarazo ni el parto. ¿Bien? Entonces, es decir, la troponina nos quedaría como marcador cardíaco en el caso de las pacientes gestantes, sobre todo cuando ya están a término y pueden presentar contracciones. Cambios a nivel hematológico. A nivel hematológico, el hierro va a incrementarse. Es decir, si nosotros suplementamos a a las gestantes con hierro, este hierro va a incrementar lo que es la masa de eritrocitos entre 400 a 450 mililitros, es decir, estamos hablando de un 30% aproximadamente, y esto va a presentar obviamente una mejora en lo que es las concentraciones de hemoglobina. La hemoglobina va a disminuir sí o sí durante el embarazo. Obviamente no a valores de anemia moderada ni anemia severa, pues mucho menos, pero sí se va a ver una reducción de lo que es el hematocrito materno, pero no hay una reducción de lo que es la masa de eritrocitos. Es decir, ¿qué ocurre? Hay una dilución de lo que es la hemoglobina porque se incrementa el volumen plasmático durante el embarazo. Entonces se incrementa el volumen del plasma
y por lo tanto se diluye lo que es la masa de eritrocitos. Incluso la masa eritrocitaria se ve incrementado, pero sin embargo el volumen plasmático que se incrementa en mayor cantidad o en mayor proporción que la masa de eritrocitos. Por eso es que igual se manifiesta o igual las pacientes gestantes van a tener una reducción de lo que es, una reducción aparente de lo que es el hematocrito. Y esto lo vamos a llamar o lo vamos a denominar como anemia fisiológica durante el embarazo. Puede llegar incluso a su punto mínimo de lo que es a las 34 semanas. Entonces, por lo tanto, igual vamos a suplementar a esta paciente con lo que es el hierro, ¿no? Es lo que tenemos que darle lo que son las vitaminas de hierro. Entonces, después que esta masa de eritrocitos sigue incrementándose después de la semana 30, pero el volumen plasmático ya se estabiliza más o menos a esa semana. Es decir, el volumen plasmático va incrementándose un poquito más lento y por lo tanto ya el incremento de la masa de eritrocitos se es más notorio. Entonces, en el tercer trimestre, ya estas pacientes tienden a recuperar aparentemente sus valores de hemoglobina debido a que el volumen plasmático ya está incrementando de manera más lenta. ¿Y por qué se incrementa? ¿Por qué ocurre este incremento del volumen plasmático? Pues es un factor protector. Como les dije al principio, todos estos cambios, lo que busca el organismo es adaptarse a esa necesidad que va a tener esa mujer de sobrellevar un mayor volumen a más órganos, al crecimiento del útero, a la placenta, que también va a requerir obviamente circulación sanguínea. Entonces, por ello es que se incrementa todo esto. Sin embargo, durante el parto, ya sea parto vaginal o cesárea, siempre va a haber pérdida sanguínea. Y es una pérdida sanguínea de manera brusca. Por lo tanto, em, este cambio que ha tenido durante el embarazo, la paciente pues va a compensar, ¿no? La pérdida de volumen que se vaya a perder, va a tratar de compensarlo. Para ello es que este volumen sanguíneo se ve incrementado, ¿no? Va a tratar de rellenar esa pérdida brusca que va a haber durante el trabajo de parto o durante el parto en sí y el alumbramiento. Las necesidades del hierro durante el embarazo obviamente se ven incrementadas, ¿no? Y en este caso estamos hablando que la mujer va a necesitar aproximadamente 3,5 miligramos por día de hierro. El metabolismo del hierro en sí no se ve afectado, pero necesitamos suplementarlo por los cambios que ya les mencioné. A nivel de las plaquetas en el tercer trimestre, alrededor del 8% de estas mujeres van a presentar una trombocitopenia. Obviamente hay que tener en cuenta que esta trombocitopenia fisiológica o trombocitopenia gestacional va a tener que ser excluida primero, es decir, va a ser un diagnóstico de exclusión. Primero, descartar que no hayan otras patologías y si no encuentro otras patologías, recién decir, entonces es una trombocitopenia propia del embarazo y los valores pueden llegar incluso hasta 70.000. Si yo encuentro una paciente que está con trombocitopenia, no le voy a decir directamente, señora, debe ser solo por el embarazo. No, primero tengo que descartar que no haya complicaciones. ¿Qué es lo más frecuente? Pues la preeclampsia, ¿no? Entonces, esto hay que también, es un diagnóstico de exclusión. La trombocitopenia gestacional o fisiológica del embarazo es un diagnóstico de exclusión. En este caso, esta trombocitopenia no es que si las pacientes presentan trombocitopenia fisiológica, no es que se me vaya, sí o sí se me va a complicar más adelante en el parto o en la cesárea, va a sangrar más. No, no se ha visto que hayan mayores complicaciones en ese aspecto. Y después del parto, más o menos entre 1 a 2 semanas después del parto, las plaquetas vuelven a sus valores y adentro de lo adecuado. A nivel de lo que son los leucocitos, este es un parámetro que generalmente lo usamos como evaluación para infecciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre
en el caso del embarazo y del parto. En el caso de los leucocitos durante el embarazo, van a ir incrementándose también progresivamente. Entonces, en el primer trimestre estamos hablando más o menos de alrededor de 5.000, que pueden llegar incluso hasta 10.000, ¿no? Pero mientras va avanzando los trimestres, el tiempo del embarazo, se van a ir incrementando, llegando incluso hasta más de 12.000. Y durante el parto y las primeras 24 horas del puerperio, incluso pueden llegar hasta 30.000 leucocitos por milímetro cúbico, sin que esto signifique que estamos ante una inflamación o infección. En este caso, teniendo en cuenta esto, no es un buen parámetro para definir para determinar o para definir la presencia de infección en las pacientes que están en trabajo de parto o dentro de las primeras 24 horas del puerperio. No es un buen parámetro. Esto obviamente hay que tener en cuenta que si estamos ante una desviación izquierda, pues obviamente ya no tiene nada que ver si ha estado en las primeras 24 horas del puerperio. No, ahí hay que tener en cuenta también otros factores. Pero si estamos solo con leucocitos, no es un indicador de infección. Les mencioné que el embarazo en sí, solo el embarazo, así esa paciente no tenga antecedentes de ninguna patología, pero solo el embarazo ya es un factor de riesgo para la trombosis venosa profunda. Entonces, hay cambios acá en cuanto a lo que es el sistema de coagulación, que justamente es como si se preparara para la pérdida de sangre que va a haber en el puerperio, y también es un estado procoagulante por ello mismo, ¿no? Así que las mujeres gestantes, las mujeres durante el embarazo, tienen un riesgo incrementado entre 5 y 6 veces más de presentar una enfermedad tromboembólica, solo por el embarazo. Y si esta paciente pues tiene factores de riesgo como obesidad, que ha sido fumadora crónica, o de repente antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica, pues se incrementa aún más. ¿Y por qué ocurre este incremento de riesgo? Por la éstasis a nivel venoso, como les comentaba, porque hay microlesiones a nivel de la pared vascular y porque hay cambios a nivel de lo que es la cascada de coagulación también. Y todo esto conduce o contribuye a un estado de hipercoagulabilidad. Esto es causado porque los factores procoagulantes se ven incrementados, pero los factores o la actividad fibrinolítica se ve disminuido. Es decir, aumentan las posibilidades de formar coágulos, y aquellos factores que van a ayudar a romper esos coágulos, pues se ven disminuidos, ¿no? Como les decía, todo esto es como que va preparándose para la probable hemorragia o el sangrado que se va a presentar durante la cesárea o durante el trabajo de parto o durante el parto vaginal en sí. ¿Qué ocurre con el sistema respiratorio, no? Con lo que hay diferentes cambios, no solo lo que es la disnea por el hecho de que disminuye la facilidad de respirar, sino que también hay cambios a nivel de nasofaringe. Se vuelve más hiperémica, está más edematosa y por lo tanto aumenta la secreción de moco. Y esto se debe también a lo que es los cambios hormonales, por lo que el incremento de los estrógenos hace que esa paciente empiece a secretar moco y de repente constantemente están como con síntomas de resfriados, congestión nasal, ¿no? Entonces, muchas veces las pacientes, incluso desde muy tempranas semanas de lo que es el embarazo, pueden presentar estos síntomas y pueden estar con ellos hasta el final del embarazo. Se reporta que hasta el 42% de las mujeres a las 36 semanas presentan estos síntomas, ¿no? De congestión nasal y rinitis.
La epistaxis, como les había comentado, puede ser también bastante frecuente, pero no necesariamente estamos hablando de que requiera alguna intervención quirúrgica. Estos cambios muchas veces las pacientes van a decir, otra vez estoy resfriada, otra vez estoy resfriada, ¿no? Muchas veces se presentan estos síntomas. ¿Qué debemos sugerirles o qué debemos recomendarles en este caso? Pues hidratación. Hidratación y en todo caso sintomáticos, pero no es necesario estar, lo que es estar sugiriendo descongestionantes a nivel local, es decir, nasales, porque puede incrementar lo que es el riesgo de incrementar la presión alta, ¿no? La presión arterial, perdón. Así que mantener hidratación y tratar de orientar a las pacientes que son cambios bastante esperables y no necesariamente infecciosos, ¿no? Muchas veces se asustan o se preocupan porque piensan que son infecciones. Y obviamente hay muchas personas que todavía piensan que por un resfrío debemos estar administrando antibióticos, lo cual es totalmente errado. Eso me imagino que ya les han dicho muchas veces. Em, ¿Qué otros cambios hay a nivel de la parte respiratoria? En realidad la función de cambios, los cambios mecánicos no son mayores a nivel del embarazo, durante el embarazo, no se va a ver afectado el funcionamiento de los músculos, no se ven afectados. No se modifica lo que es la presión inspiratoria ni expiratoria. Sin embargo, sí, obviamente hay la sensación de falta de aire, hay la disnea, que es propio por el desplazamiento del diafragma en sí, no porque haya una disminución funcional a nivel muscular. Pregunta siempre de las pacientes. Tengo mucho sueño. Desde que me enteré que estoy gestando, tengo mucho sueño. ¿Y por qué si ya no estoy en los primeros meses, por qué sigo con sueño? El incremento del sueño es bastante frecuente sin tener nada que ver con lo que es el trimestre en el que se encuentre la paciente. Es bastante frecuente o es mayor, más frecuente, mejor dicho, el primer trimestre, sí, pero también puede presentarse en el segundo y tercer trimestre, con menos frecuencia, pero sí se puede presentar. Pero sí hay que tener en cuenta que lo que es la irregularidad o la alteración en lo que es el patrón del sueño, incluso puede estar presente en el periodo postparto. Y esto ya se ha visto en algunos estudios que pueden contribuir a algunas complicaciones, como por ejemplo alteraciones de la presión arterial, ¿no? Lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo y lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, que también puede estar asociado con las alteraciones del patrón del sueño. Eh, Además de que la causa de esto sea la parte hormonal, también obviamente es muy incómodo porque las pacientes ya no pueden acostarse o no pueden tener la posición en la que estaban acostumbradas a dormir, ya sea o de costado, boca abajo o boca arriba. ¿Por qué? Porque el peso del útero empieza a incrementarle, los movimientos del bebé también las despiertan y todo esto va alterando el patrón del sueño. Un cambio importante es lo que es, y también que les produce mucha molestia a las pacientes, es a nivel del aparato urinario. El aparato, lo que es la parte urinaria, y eso es un síntoma muy frecuente, igual desde muy pequeños, desde muy temprana edad del embarazo, las pacientes empiezan a referir que están orinando con frecuencia. En un primer momento, esto se puede estar asociando a lo que son los cambios hormonales, ¿sí? Pero ya conforme va avanzando el embarazo, también se va a asociar a lo que es el peso del útero, que va a empezar a comprimir lo que es la vejiga y obviamente disminuye la capacidad de la vejiga para acumular o para almacenar mayor volumen de orina. Dentro de lo que son estos cambios, va a haber dilatación a nivel de uréteres y a nivel de la pelvis renal. Y esto se va a ver generalmente o se va a manifestar generalmente a partir del segundo mes del embarazo. Es decir,
Desde pequeñito, el embarazo ya está presentando cambios a nivel del aparato urinario. Y entonces, a mitad del embarazo ya está en su punto máximo de dilatación, ¿no? Entonces, va a ser bastante frecuente que en las mujeres, si les hacen alguna ecografía, pues van a encontrar dilatación de uréteres y de pelvis renal, que puede ser considerado como normal dentro de lo que es los cambios fisiológicos del embarazo. Y puede llegar a dilatarse incluso el uréter hasta 2 centímetros. Y de estos, el derecho generalmente es el que se dilata un poco más que el uréter izquierdo. Este incremento, incremento de la dilatación, pues también aumenta, es secundario también al aumento del volumen plasmático y por lo tanto hay un mayor volumen de filtración a nivel de los riñones, se necesita una mayor capacidad de lo que es el transporte a nivel de uréter, por eso también se ve esta dilatación. La vejiga también va a necesitar mayor capacidad, pero sin embargo, por lo que es el cambio hormonal y por lo que es el aumento del volumen del útero, pues va a haber mayor constancia, mayor frecuencia de lo que es la frecuencia urinaria. Estos diferentes cambios que hay, si bien es para favorecer una mayor eliminación del volumen que hay en el organismo, sin embargo, también tiene ciertos em, cuenta como factores de riesgo. Cuenta como factores de riesgo, sobre todo en aquellas mujeres que tenían una infección urinaria y que no les producía molestias, es decir, que en aquellas mujeres que tienen antecedente o diagnóstico de bacteriuria sintomática, estos cambios que ocurren durante el embarazo con la finalidad de adaptarse al embarazo terminan convirtiéndose en factores de riesgo. Alrededor del 30% de las mujeres que tengan el diagnóstico de bacteriuria sintomática y que no reciban tratamiento tienen el riesgo de desarrollar una pielonefritis conforme va avanzando el embarazo. Así que es importante en el primer control prenatal urocultivo. No es suficiente lo que es el examen simple de orina o examen completo de orina, tiene que ser urocultivo. Por esto mismo, por la bacteriuria sintomática. Bacteriuria sintomática, muchas veces las pacientes dicen, pero no tengo ninguna molestia, ¿para qué voy a tomar? ¿Es antibiótico? ¿Le va a hacer daño a mi bebé? Pues no, al contrario, estamos tratando de disminuir ese factor de riesgo que es la bacteriuria sintomática que predispondría a la paciente a desarrollar una pielonefritis más adelante. A nivel de la vejiga, también va a haber un desplazamiento o una elevación a nivel del trígono vesical. Hay un incremento en lo que es la tortuosidad vascular a nivel de toda la vejiga y esto es un factor de riesgo para que presente hematuria, microhematuria durante el embarazo, sin necesidad, obviamente, como les digo, que estemos ante un cuadro de alarma. Y esto se puede evidenciar de manera idiopática en las mujeres, siempre y cuando estemos ante un cuadro, por ejemplo, de una cruz a más, como tira reactiva en orina, y las pacientes hasta un 16% pueden tener hematuria a nivel microscópico. La excreción de la glucosa también se va a ir incrementado en lo que son las mujeres embarazadas, es decir, va a haber glucosuria, sin necesidad que estemos ante un cuadro de diabetes. ¿Ya? Y esto obviamente no va a ser persistente y no va a estar asociado con lo que es la glucosa en las pacientes o no está asociado con lo que es el trimestre de la gestación. Si es algo persistente, obviamente hay que evaluar, quizás estemos ante un cuadro de hiperglicemias de las pacientes. Lo que es la excreción de proteínas a nivel de orina también se ve incrementado y por ello es que, digamos que los rangos de laboratorio que se utilizan en una persona o en una mujer no gestante cambian. Muchas veces se ven incrementados un poquito más. El rango de normalidad se ve incrementado en las pacientes gestantes.
Y en las pacientes gestantes, si evaluamos lo que es la proteinuria, la excreción de albúmina, tenemos un límite superior de 300 miligramos en el caso de la proteinuria y de 30 miligramos de albuminuria en un periodo de 24 horas. Em, el aparato digestivo también obviamente va a sufrir cambios, ¿no? Como les decía, el apetito se ve alterado, puede estar atenuado en algunas mujeres, sobre todo lo que es em, el primer trimestre. Se pueden presentar trastornos como por ejemplo la pica, que es decir, tienen un antojo intenso de algunas comidas extrañas que en realidad no es nada nutritivo, que por ejemplo puede ser hielo, ¿no? Que hay mujeres que quieren masticar hielo, que les da la impresión que mientras mastican hielo no tienen náuseas, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener cuidado de evaluar que no sea algo patológico que esté incrementando el riesgo de que esa paciente no esté ganando peso o que de repente esa paciente esté con anemia. A nivel de boca, se produce un incremento de lo que es la producción de saliva. Bueno, hasta cierto punto, esto todavía no está claro si es que se incrementa la producción de saliva o es que el malestar que tiene la paciente le dificulta deglutir, ¿no? La saliva que normalmente está produciendo, ya que lo asocian muchas veces a lo que es que si digiero algo o si ingiero algo, me producen náuseas, ¿no? Entonces, estas pacientes hay un incremento en lo que es la salivación, empiezan a mantenerse así. Hay muchas veces pacientes que están constantemente con alguna bolsita o algo que les hace estar escupiendo constantemente. A nivel de estómago, durante la gestación se va a ver afectado tanto lo que es el tono y la motilidad gástrica, también lo que es el esfínter gastroesofágico. El tono y la motilidad gástrica se ven disminuidos y por lo tanto la digestión, el vaciamiento gástrico es más lento. El esfínter gastroesofágico, el tono del esfínter gastroesofágico se ve disminuido y por lo tanto se incrementa el reflujo. Todos estos cambios están asociados a lo que son el incremento de lo que es la progesterona y los estrógenos. A nivel de intestino, igual, al tratarse de músculo liso, igual se ve afectado tanto por lo que es la progesterona y los estrógenos, el tono, la motilidad y por lo tanto hay más frecuencia de estreñimiento. Es también en algunos casos hay diarrea, pero lo más frecuente es que haya estreñimiento. A nivel de vesícula biliar, la progesterona también produce un relajamiento de lo que es la musculatura y el vaciamiento de la vesícula es mucho más lenta. Entonces, esto va a favorecer a que haya una mayor producción de lo que es de repente las piedritas, ¿no? Y estos cálculos obviamente pueden producir cuadros agudos de dolor de cólicos biliares en la gestación. A nivel de hígado, se van a incrementar lo que son las proteínas totales. También va a haber un incremento de la albúmina en sí. Pero después, mientras va avanzando el embarazo, mientras va avanzando la gestación, se ve disminuido. Ocurre casi lo mismo con lo de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque hay una dilución, ¿no? No es que mi hígado esté dejando de producir las proteínas, no, está produciendo totalmente normal, incluso en mayor volumen, pero parecería que estuviera menos por la hemodilución que hay por el incremento del volumen plasmático. Dentro de lo que son los marcadores hepáticos, también van a haber ciertas alteraciones propios de lo que es el embarazo. Estos marcadores, con la excepción de la fosfatasa alcalina, las otras pruebas de función hepática no se van a ver afectados, entonces por lo tanto a nosotros nos va a servir como marcadores de alguna patología. Es decir, la fosfatasa alcalina sí se puede ver afectado por el embarazo, pero lo que son las transaminasas, la lactato deshidrogenasa, que es bastante frecuente usarlos en el diagnóstico de lo que es la preeclampsia. Entonces, estos marcadores
no se ven afectados de por sí por el embarazo. La tiroides es un órgano que va a tener muchos cambios en el funcionamiento durante el embarazo. Los valores de evaluación de la función tiroidea en una gestante varían en estos casos y de acuerdo al trimestre en el que se encuentra. La OMS va a recomendar o recomienda que se incremente la ingesta de yodo durante el embarazo, que normalmente puede ser entre 100 hasta 150 o 200 miligramos por día, ya sea con suplemento o mediante la alimentación. Lo que son las hormonas tiroideas, ya sea la tiroxina, tironina, se van a ver incrementados en el primer trimestre y esto ocurre muchas veces a un efecto que simula, es como que la hormona, la gonadotropina coriónica humana, estuviera estimulando la producción de estas hormonas porque tienen una acción similar con lo que es la TSH. Y ya posteriormente, mientras va avanzando el embarazo, pues esto, la hormona, la beta-HCG va a empezar a disminuir y por lo tanto también la hormona de la TSH van disminuyendo y ya posteriormente se van regulando. A nivel de piel, también hay algunos cambios y sobre todo lo que es una hiperpigmentación. El 90% de las mujeres van a presentar hiperpigmentación, ya sea a nivel de lo que es a nivel de la piel genital, areola, lo que es la llamada línea alba, las cicatrices que por otras razones que, por ejemplo, la paciente pueda tener, también se empiezan a hacer más notorias y pueden empezar a aparecer pecas o de repente, si ya la paciente tiene pecas, pues se hacen más notorias, más resaltantes. Em, También puede haber, debido a este incremento, también se forma lo que es el melasma, ¿no? Que es en el rostro, y también es conocido como máscara del embarazo. Es debido a lo que es este estímulo de los melanocitos y a causa de los estrógenos también. Hay algunas pacientes que a causa de la progesterona también van a presentar alteraciones, engrosamiento del pelo a nivel del cuero cabelludo, va a haber mayor producción de vellos, el hirsutismo, y esto ya posteriormente al parto, entre 1 a 5 meses, se va a ir regularizando. Hay fragilidad a nivel de uñas, hay leuconiquia, los surcos transversales también que se pueden aparecer a nivel de uñas y lo que es la hiperkeratosis subungual, es decir, hay cambios, como ustedes se pueden dar cuenta, a nivel de todo el organismo, de todo el organismo. Lo que es a nivel del aparato reproductor, a nivel de vagina, se pone más vascularizada. Hay una hiperemia a ese nivel, y a nivel de vulva, a nivel de la mucosa de la vagina. Esto es un cambio que puede estar incluso asociado a una decoloración, a un tono azulado a nivel de vulva, a nivel del cuello del útero, y han sido descritos anteriormente como signos de Chadwick y como signos de Jacquemin. Son signos patognomónicos de un embarazo. A nivel del cuello uterino, el cuello uterino va también a experimentar algunas transformaciones, pero que van a ser reversibles, al igual que todos estos cambios que les estoy mencionando son reversibles. En corto o largo plazo, igual, pero son reversibles. Por ejemplo, los cambios cardiológicos se ha visto que hasta pueden durar 1 año en recuperar su funcionamiento pregestacional. Lo que es el funcionamiento de la tiroides, todo el periodo del puerperio, es decir, hasta 3 semanas, puede seguir todavía alterado. Así que todo esto es transitorio. En uno u otro periodo, no es que nació el bebé, se produjo el alumbramiento, inmediatamente todo empieza a funcionar como en la etapa pregestacional. No, nada de ello. Entonces, el cuello uterino también experimenta cambios de tener una estructura cerrada, rígida, que no se distiende, pasa a formar o a convertirse en un anillo tisular blando, distensible, que incluso al momento del parto casi es
ya ni se identifica, ¿no? Y es capaz de dilatarse para poder permitir el paso de un bebé ya al momento del parto. Muy bien, he tratado de ocupar todo lo que son los cambios, o la mayoría, mejor dicho. Así que si tienen alguna pregunta, a ver, acá estoy leyendo algo. ¿Qué patologías puede desarrollar la madre en el caso de una ganancia ponderal? Ya, básicamente las que están más asociadas son trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Estamos hablando de preeclampsia, hipertensión gestacional, los diferentes trastornos hipertensivos del embarazo y lo que es la diabetes gestacional. Si esas pacientes ya tienen una patología de fondo, los puede descompensar, teniendo en cuenta que la paciente con obesidad, solo el hecho de obesidad a nivel pregestacional, ya esa paciente predispone a malformaciones también a su bebé. La obesidad es una enfermedad, entonces, por lo tanto, también ocurre un proceso inflamatorio que puede afectar a nivel del desarrollo del bebé. La diabetes en sí. Ya, la paciente está gestando, pero no, pero mi bebé aparentemente está bien. Ok, y sigue ganando de peso, listo, y termina desarrollando unos diabetes. Esa diabetes gestacional también es un factor de riesgo para alteraciones a nivel cardiológico del bebé, a nivel del funcionamiento del corazón del bebé. Entonces, no exime de que si yo ya estoy gordita, entonces ya qué más da si sigo ganando de peso. No, no, y estoy aumentando el riesgo. ¿Qué tipo de actividad física debería realizar una embarazada? Si estamos hablando de ejercicios en sí, los más recomendables serían los aeróbicos. La paciente, si generalmente, por ejemplo, trota, o mejor dicho, hace carreras, hace maratones, pues bajar un poco la intensidad, pero de ahí no tanto limitar. Puede correr, puede bailar, puede hacer sus aeróbicos, no habría mayor inconveniente, pero no, al momento que yo les decía que hay que restringir la actividad física, no significa de que les voy a decir a todas las pacientes que nunca han hecho ejercicio en su vida, les voy a decir tienen que hacer ejercicios, no, ir orientándolas para que las pacientes igual empiecen a hacer caminatas, por ejemplo, ¿no? Las caminatas, por ejemplo, puede recomendarse unos 30 minutos al día, 3 veces a la semana. Qué sé yo, salir a caminar al parque, pero ojo, que no es, vamos a caminar al parque y ahí se ponen a conversar, a sentar, no. Eso no es considerado actividad física. Actividad física va a ser cuando esta paciente empiece a caminar y quiera hablar y tenga la sensación que le falta el aire. Ah, ya, entonces sí estoy haciendo actividad física. Pero si salen a caminar y se ponen a conversar, vamos a sentarnos un ratito, que porque me han dicho que tengo que caminar, no, eso no es actividad física. Em, Pérdida de peso. Es bueno indicarles dieta a una paciente, es decir, dieta para bajar de peso a una paciente. Generalmente la dieta que les indicamos a las pacientes o se les sugiere que vayan con el nutricionista igual, pero generalmente ese tipo de dietas no es para perder peso, ojo, es para no ganar de manera excesiva. Hay muchas pacientes que empiezan el embarazo con una obesidad, puede ser mórbida, y vienen como que en el segundo trimestre y dicen, ay, estoy preocupada porque no estoy ganando el peso, al contrario, estoy perdiendo. Y hacemos la ecografía y el bebé está con el peso dentro de lo normal, está súper bien. Y eso, ¿qué nos indica a nosotros? Que está ganando, que ese peso que ella está perdiendo lo está compensando con lo que está ganando por el embarazo. Y eso está perfecto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque generalmente esa paciente empieza a comer más sano. Entonces, come más sano y los nutrientes, y solo los nutrientes que necesita, obviamente, y pues su organismo que necesita los nutrientes, está consumiendo esos nutrientes y de repente las calorías que le hacen falta están consumiendo de ella.
Está compensando ahí. No es que le vamos a decir, señora, deje de comer para que usted baje de peso. No, la dieta, la orientación es para que esa paciente gane el peso suficiente o en todo caso su alimentación sea específicamente nutritiva. Y en todo caso, hacer actividad física también obviamente les va a ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Si no tienen otra pregunta, creo que tienen otra clase siguiente. Así que continúan con ellos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, alumnos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Voy a presentar ¿me dejan compartir, por favor? ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve, doctor. Ya. A ver, buenas noches, mi nombre es Manuel Flores, soy ginecólogo del Hospital San Bartolomé. Voy a dar la clase sobre lo que es placenta, morfología y fisiología. Bueno, la placenta muchos de ustedes ya han escuchado en sus prácticas o en alguna clase teórica o en algún tema, un seminario, el tema de la placenta, ¿no? La importancia que es la placenta durante la gestación, sus funciones, ¿no? Que repercuten en el estado de bienestar fetal. Entonces de repente algunos de ustedes ya en los días de práctica han visto una placenta en algún parto vaginal o alguna cesárea que hayan podido entrar o acompañar, ¿no? Es un órgano discoide especializado, tiene tres capas.
¿no? Una capa interna, capa media y una capa externa. La capa externa de la placenta es el corion, que está en contacto con el endometrio, ¿no? La capa media es la parte del alantoides, que viene a ser derivada del intestino posterior. Y la capa interna es la que rodea a- al feto y es la que se llama amnios. Acá está la imagen, ¿no? La imagen de la placenta, de los vasos que están alrededor del disco placentario. Se evidencian los cotiledones, ¿no? Se dividen en dos caras, la cara materna y la cara fetal, ¿no? La cara materna es la que es la parte de la decidua basal y la parte fetal es la que está en contacto con el corio. Para acá comenzar, la parte, una placenta cuando se produce el alumbramiento, tiene que, el objetivo es que salga por la cara fetal, ¿no? No debe salir por la cara materna. A esa presentación en el alumbramiento se le llama cuando sale por cara fetal, en presentación Schulz. Duncan es en cara materna, ¿no? Pero la presentación o la extracción de placenta en Duncan implica la posibilidad de que de repente por ahí haya quedado algún, algún membranas o un pedazo de repente de cotiledón, que eso a la larga va a repercutir en un sangrado, en una complicación del parto. Así que por eso cuando se extraiga una placenta en el alumbramiento, siempre es importante vestir a la placenta ya en la mesa de mayo, vestirla, revisar si todas las membranas están completas, si los cotiledones están completos, ¿no? Eso es importante para saber que no se está quedando nada en la cavidad uterina, ¿no? Ya sea en el parto vaginal o en el parto cesáreo. Bueno, como les comenté, la placenta está formada por cotiledones, aproximadamente unos 20 cotiledones, puede haber unos menos, a veces un poco más, dependiendo mucho también de la edad gestacional, de las complicaciones que se pueda presentar alguna patología en el parto, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo una placenta, el tamaño de una placenta de un bebé con RCU que una paciente con que tenga una diabetes de fondo, con una macrosomía, ¿no? Va a variar el tamaño, al variar el tamaño también varía, pues, en algunos casos la cantidad de cotiledones, ¿no? Y el tamaño. El tema de las vellosidades coriales, que es la unidad funcional, compuesta por el sincito trofoblasto, es la capa más externa, donde va a recorrer todo lo que es la sangre materna, compuesta por vellosidades. El citotrofoblasto es el estrato celular, una capa de células cuboideas, contiene tejido conectivo y está rodeado por vasos capilares. Nuevamente acá para que puedan evidenciar el tema de la cara materna y cara fetal, ¿no? Es importante cuando realicen en algún momento el alumbramiento, van a evidenciar, ¿no? Una va a ser, sobre todo cuando vean todos los cotiledones, ¿no? Los cotiledones son estructuras que son bastante vascularizadas, estructuras, es por eso que cuando se queda algún cotiledón en un alumbramiento, puede generar una hemorragia postparto. Y también están implicadas en el desprendimiento prematuro de placenta. Precisamente son esos cotiledones los que se revisan cuando después del alumbramiento, ya sea en cesárea, han sido de alguna forma lesionados, ¿no? Ya sea por un traumatismo o por un proceso infeccioso, que se vaya a producir un desprendimiento de placenta. La formación de la placenta, bueno, va a ser básicamente las células del sitio trofoblasto y del sincitio trofoblasto que se van a localizar de acuerdo a los días,
lateralizándose y formando alrededor, como ven en la gráfica, células que se arraigan tanto al endometrio y van a estar en contacto de la sangre materna y se van a producir la formación de nuevos vasos y eso va a implicar una implantación adecuada o no adecuada de lo que va a ser la futura placenta. Precisamente en esta formación de los vasos sanguíneos en la implantación de la placenta rudimentaria es donde se va a producir o se va a sospechar, ¿no? Cuando hagan una ecografía Doppler a las 12 semanas durante la ecografía genética, si esa vascularización hay alto riesgo, ¿no? De una preeclampsia, ¿no? Entonces, esta formación de los vasos, la implantación inicial de la placenta, depende mucho también, ¿no? Y es importante porque nos puede dar ciertas sospechas de que tal paciente es más propensa durante su gestación a hacer un trastorno hipertensivo. En el día 5, la mórula se va a convertir en un blastocisto, se produce la polarización de las células. El blastocisto tiene una capa externa que se llama el trofoblasto, formará la placenta y también las membranas fetales. En el día 6, el blastocisto se va a implantar en la decidua, por lo que proporciona un acceso a los sustratos. Y en el día 13, a medida que el trofoblasto se erosiona más profundamente la decidua, se forman los espacios lacunares, que son espacios donde va a recorrer la sangre materna. La célula progenitora del citotrofoblasto es la célula madre de la placenta, ¿no? El citotrofoblasto. Estas células van a proliferar durante la gestación y se diferencian a lo largo en dos vías, el citotrofoblasto velloso y el sincitotrofoblasto, ¿no? O el citotrofoblasto extravelloso. El sincitotrofoblasto es el epitelio especializado que va a tener varias funciones, incluido el transporte de gases, nutrientes, productos de desechos y síntesis de hormonas. Es decir, eh, casi todas las funciones de la placenta en una gestación. El espacio extravilloso tiene un componente proliferativo y un componente invasivo, sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos. Entre la cuarta y quinta semana de gestación, la invasión del espacio extravilloso se inicia. En el espacio extravilloso va a invadir la decidua a nivel del intersticio, donde va a remodelar las arterias espirales y lo que se va a llamar el espacio extravilloso endovascular. La invasión de estos vasos va a implicar la transformación de las arterias espirales en arterias uteroplacentarias. O sea, todo esto es más que nada el proceso de cómo los vasos se van arraigando al endometrio, ¿no? Y es ahí donde se puede captar a través de una ecografía Doppler qué tan es a través del flujo de pulsatividad de las arterias uterinas, cómo se está dando esa implantación, ¿no? Que si está haciendo una implantación adecuada o no adecuada, o va a favorecer o no va a favorecer tanto, o hay que empezar a hacer un tratamiento de forma profiláctica para evitar un trastorno hipertensivo severo, ¿no? Durante la invasión del espacio extravilloso van a estar implicadas distintas proteínas en el proceso de la diferenciación y de la invasión. También van a estar secretando citocinas, inhibidores de proteasas que van a modular todo lo que respecta a la invasión del trofoblasto. En un entorno con poco oxígeno, sustentado por una nutrición histiotrófica, o sea, una nutrición de célula a célula. A partir de la semana 6 a 7, la sangre materna va hacia el espacio intervelloso con una nutrición hemotrófica, es decir, una nutrición donde va a implicar el contacto de la sangre materna, ¿no? Con las células del sincitiotrofoblasto.
El oxígeno impone el estrés oxidativo que es abrumador en algunos embarazos y conduce a un aborto espontáneo. Es decir, hay un daño a nivel celular que altera lo que es la implantación del, bueno, en este caso podría ser del saco gestacional. El desarrollo de las vellosidades en la segunda semana posterior a la fecundación, una capa del sitio trofoblasto con un núcleo del sitio trofoblasto se invagina hacia el espacio lacunar para formar unas vellosidades mesenquimales primarias. En la tercera semana posterior a la fertilización, el mesodermo embrionario se diferencia en vasos sanguíneos que posteriormente se conectan a los vasos que desarrollan en el cordón umbilical. La circulación embrionaria está siempre separada de la decidua materna y de la sangre por una capa del trofoblasto. Al final de la gestación se encuentran pocas células del citotrofoblasto vellosas. La capacidad de difusión a través de la superficie placentaria se mantiene mediante la corangiosis y la prohibición de células del sitio trofoblasto. Es decir, continúa, o sea, el tema fundamental es la formación de todos los neovasos que van a ser partícipes de la implantación, ¿no? O sea, eso es muy importante porque a través de esos vasos donde la placenta va a cumplir todas sus distintas funciones nutricias y también de hormonales, ¿no? Entonces, es importante una buena implantación. El desarrollo en la etapa inicial sucede lo que es la vasculogénesis seguida de la angiogénesis, ¿no? Es decir, va a formarse nuevos vasos sanguíneos y también se va a formar vasos ya de los vasos ya existentes, ¿no? Acá como pueden ver el sistema de formación de vasos y cómo se implanta, ¿no? Se arraiga la decidua para que tenga todo lo que es las funciones nutricionales a través de la sangre materna. Esta reactividad vascular que está controlada por la señalización de hormonas, o sea, una señalización endocrina, autocrina y paracrina, es donde se van a observar diferencias en tanto en la respuesta en todo lo que corresponde al cordón umbilical, los vasos de la placa coriónica, los vasos vellosos, la producción y la respuesta a muchos de estos factores se van a alterar en embarazos que se van a complicar con temas de diabetes y trastornos hipertensivos. Va a tener actividad antitrombótica, ¿no? Donde hay patologías como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, que va a impedir una adecuada implantación. Es decir, se va a formar trombos y simplemente esa implantación se va a perder, ¿no? Y es por eso que las pacientes pues tienen abortos recurrentes y a veces es difícil sospechar o diagnosticar, ¿no? De primera intención un síndrome antifosfolipídico. Entonces, esto también la placenta tiene ciertos componentes anticoagulantes, antitrombóticos, que son importantes para el arraigamiento placentario e impedir ese tipo de pérdidas, ¿no? Esos abortos espontáneos. También se liberan en la sangre, o sea, en la sangre materna componentes de ADN, ¿no? Libre. Es por eso que a nivel de una prueba ahora de ADN fetal, perdón, ADN de muestra de sangre materna, podemos nosotros obtener ADN fetal, ¿no? Y por eso, y saber ya de una forma clara ¿no? Y ya científicamente seguro que ese bebé pueda tener alguna cromosomopatía, por ejemplo, el más común es síndrome de Down, ¿no? Entonces hay ciertas características que nosotros tenemos que evaluar antes de tomar una muestra o solicitar a la paciente, ¿no? Entonces también se van a liberar mediante exocitosis en el plasma materno, ¿no? Los exomas, la liberación de ciertas sustancias en el plasma materno, regulación de la actividad de las células, el desarrollo anormal de esa implantación, como les mencionaba, de las células eh, en la formación de los vasos va a tener como consecuencias alteraciones hipertensivas, alteraciones en el crecimiento
el feto, ¿no? Es decir, la expresión de proteínas. Esto altera, ¿no? Por eso están las patologías del RCU, donde puede actuar a distintos niveles en el feto, ¿no? Alteraciones a nivel de la arteria cerebral media, alteraciones a nivel de la umbilical, del ductus venoso, entonces, todo eso implicado por una mala implantación, ¿no? Un mecanismo de invasión defectuoso. Otra patología que corresponde al tema de la implantación es el acretismo placentario. Es una patología, en muchos casos, mortal en una paciente, ¿no? Sobre todo cuando se detecta de forma en una emergencia, ¿no? Sin saber, sin pacientes sin controles, sin algún antecedente de riesgo importante, uno se da con la sorpresa que hay un acretismo, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues hay hospitales nivel 2 que no cuentan a veces con banco de sangre y operan una paciente con un antecedente ginecológico previo quirúrgico y se dan con la sorpresa pues que hay una invasión, ¿no? A entrada a cavidad se ve todos los vasos placentarios protruyendo, ¿no? Por fuera de la serosa uterina. Entonces, eso es una indicación de una histerectomía, ¿no? Una cesárea histerectomía donde generalmente pues se hace la extracción del feto a través del fondo uterino, ¿no? Ya sin tratar de extraer la placenta, el alumbramiento, eso no. Simplemente se extrae el feto a nivel del fondo uterino, se cierra y se procede a hacer la histerectomía. Entonces, es una patología donde ha habido una mala implantación, la implantación ha sido tan pluri- eh, eh, bastante hipertrofiada en los vasos que ha producido una invasión que tal vez va hasta los órganos vecinos como vejiga, intestino, ¿no? El órgano más tomado generalmente en un acretismo, es la vejiga, ya que está en la parte anterior del útero, ¿no? Y generalmente las placentas anteriores son las que son más propensas a hacer un acretismo placentario, ¿no? Y hay que sospechar más en aquellas pacientes que tienen un antecedente de una cesárea por placenta previa. La placenta tiene distintas funciones, como función metabólica, tiene una tasa, eh, un metabolismo placentario puede influir también esto va a implicar si un bebé está en una restricción de crecimiento o no, ¿no? Sintetiza el glucógeno y el colesterol. Síntesis de glucógeno, sintetiza cantidades apreciables que almacena como una reserva energética. El colesterol placentario es un precursor importante de lo que son las hormonas de la progesterona y el estrógeno, ¿no? También el metabolismo proteico placentario va a depender en gran medida de las demandas del crecimiento fetal durante la gestación. El lactato también es un producto del metabolismo de la glucosa, es producido en grandes cantidades por la placenta y sirve como un sustrato fetal. Las hormonas en la función endocrina más producidas o las que más se conocen son la somatotropina coriónica humana, la gonadotropina coriónica, un crecimiento similar a la insulina, hormona liberada de corticotropina, el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario. Esas son hormonas peptídicas. Las hormonas esteroideas están basadas en los que es estrógenos, progesterona y los glucocorticoides. Las hormonas peptídicas es el principal sitio de producción coriónicas y la gonadotropina coriónica humana es secretada por el sincitio trofoblasta en la sangre materna, donde va a mantener una actividad endocrina del cuerpo lúteo, pero después va a caer en la semana 13 y luego de eso ya la placenta por sí misma va a tener suficiente progesterona para sustentar el embarazo.
La somatotropina coriónica humana o lactógeno placentario es una acción principal es aumentar el suministro de la glucosa, ¿no? Esto, más que nada, el pico de estas hormonas van a estar sobre todo entre la semana 24 y 28, ¿no? Es por eso que durante esas semanas que alcanza ese pico de secreción de esta hormona exacta o de repente donde se puede hallar mayor paciente que se le puede diagnosticar una diabetes gestacional. Entonces, es por eso que entre la semana 24 a 28, donde aumenta con mayor cantidad el lactógeno placentario o la somatotropina coriónica humana, es lo que se pide el test de tolerancia oral de glucosa a todas las pacientes, ¿no? A todas las pacientes hay que pedirle. De repente hay algunas que tienen mayor factor de riesgo que hay que pedirle antes de las 24 semanas. Factores de crecimiento similares a la insulina, el eje de la inmunoglobulina es una vía de señalización y postnatal. La hormona liberadora de corticotropina, los glucocorticoides estimulan la expresión de la hormona corticotropina placentaria, mientras que la progesterona y el estrógeno inhiben esta hormona, ¿no? La maduración es importante en el tema de la maduración sistémica, en muchos casos, pues que alcanzan su estado óptimo a las 34 semanas. Antes se hablaba de un desarrollo pulmonar, de la maduración pulmonar, sin embargo, ahora se ha visto el tema ya no tanto es que implica el desarrollo solamente de las estructuras pulmonares, sino también de distintos, casi todos los órganos, tanto lo que es la parte del estómago, la parte renal. Entonces, es por eso que ahora se usa el término de una maduración sistémica, ¿no? Que se da ya en su mejor etapa en las 34 semanas. Las hormonas esteroideas, la progesterona, va a ser producida al inicio por el cuerpo lúteo para preparar el endometrio para la implantación, eh, pero luego el feto, la placenta, va a asumir ese control, ¿no? Es decir, primero la progesterona va a ser producida por el cuerpo lúteo y luego ya la placenta se va a encargar de la producción de la progesterona. Los estrógenos van a estimular, por ejemplo, lo que es la síntesis la HCG, estimula la síntesis de estrógeno de la placenta, donde el citotrofoblasto lo produce en grandes cantidades, ¿no? La unidad beta es la que pedimos nosotros cuando se sospecha de un embarazo, ¿no? Es siempre importante pedir la unidad beta cuantitativa, ya que la cualitativa no nos ayuda para hacer un seguimiento. Es por eso que pedimos su unidad beta cuantitativa. Los glucocorticoides, como le comentaba, son importantes en lo que son la maduración de los distintos órganos, es decir, una maduración sistémica, antes más conocida como específicamente mencionada la maduración pulmonar, pero se ha visto que es todo, ¿no? Todo a nivel de los órganos del feto. Entonces, esto se ayuda en algunos casos cuando se necesita extraer al bebé por alguna patología de forma prematura, es decir, antes de la semana 34, queremos nosotros de cierta forma acelerar esa maduración sistémica y para eso va a ser importante los glucocorticoides, ¿no? Las transferencias placentarias, el arrastre de solventes, también se puede producir la transferencia a través de una difusión simple, la transferencia pasiva de estos lutos impulsada por la concentración y los gradientes eléctricos. Transferencia transcelular a través de proteínas de transporte, canales, gradientes electroquímicos, acuaporinas, son un ejemplo de canales que funcionan en el transporte de agua y moléculas pequeñas esenciales para el desarrollo fetal. La difusión facilitada, ¿no? En este caso, por ejemplo, los GLUT que van a hacer el transporte de lo que son los azúcares y la glucosa.
el transporte de los solutos a través de gradientes, como por ejemplo los sodio, potasio, TPasa, calcio, TPasa, ¿no? Esto va a implicar el transporte de ciertos solutos a través de las microvellosidades y la membrana basal. También se va a producir la endocitosis, exocitosis, ¿no? A nivel de la superficie celular que envuelve, o sea, todo el contenido, el material que se envuelve en una muestra de líquido extracelular para formar una vesícula llena de líquido, ¿no? La transferencia de sustancias, intercambio de gases respiratorios que atraviesan la placenta por difusión simple, membranas placentarias que son altamente permeables al oxígeno y al CO2. Las transferencias de inmunoglobulina a través de la placenta para conferir inmunidad pasiva al feto y al recién nacido. Transporte de aminoácidos, captación desde la circulación materna a través de la membrana de las microvellosidades, transporte a través de del citoplasma, del trofoblasto y transporte a través de la membrana basal hacia la circulación. Es decir, la placenta tiene múltiples mecanismos, ¿no? De transportar ciertas sustancias, ¿no? En beneficio del feto. Todo lo que transcurre a través de la sangre materna por algún mecanismo de transporte que ya hemos mencionado, va a ser absorbido a través de estas células para el beneficio fetal. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que la placenta es un órgano muy importante en el bienestar, en el crecimiento, en la transferencia de hormonas, ¿no? En el arraigamiento, en la implantación, y también va a depender mucho de que esa placenta puede generar en el feto ciertas patologías, ¿no? A veces el feto de por sí no tiene ni una cromosomopatía, está óptimo, sin embargo, el tema es la placenta, ¿no? La placenta que puede eh, no actuar de una forma adecuada, no estar desarrollada de una forma adecuada y generar con eso una restricción en el crecimiento. Y lo que se va a alterar ahí va a ser obviamente el tamaño fetal, ¿no? Va a tener un peso muy por debajo de los percentiles y eso implica también una morbimortalidad al nacimiento o en el transcurso de la gestación. Se pueden producir muertes súbitas y eso es algo pues muy catastrófico para una gestante. Entonces, es importante evaluar ahora en las ecografías, ¿no? Las placentomegalias, por ejemplo, que se da también en el tema de las pacientes diabéticas, ¿no? Donde se forman placentas grandes. Es por eso que estas pacientes hay que tener un buen control de glucosa, hay que saber en qué momento culminar la gestación, ya que estas pacientes con esta patología de diabetes tienden a generar bebés grandes. Entonces yo no puedo culminar una gestación como otra paciente de la misma edad gestacional, donde sí tiene un feto, un bebé en un percentil adecuado, ¿no? En cambio, estas pacientes diabéticas, producto, ¿no? de alteraciones a nivel de alguna hormona, a nivel placentario, generan bebitos grandes y por ende, pues van a tener un peso mayor a 4 kilos. Entonces eso ya podría generar una morbilidad al nacimiento, ¿no? Desgarros, tanto a nivel vaginal, a nivel cervical. Entonces es por eso que estas pacientes hay que detectarlas, hay que tratarlas, hay que controlarlas y hay que decidir en qué momento es el más adecuado para inducir el parto, ¿no? Cuando hagan su práctica, vean la placenta, pónganse unos guantes, revisen las dos capas, tanto la capa materna como la capa fetal, revisen las membranas, los cotiledones, ¿no? Vean cómo se realiza un adecuado alumbramiento, no se jala la placenta, ¿no? No se arrancha la placenta luego del expulsivo, simplemente se hace con técnica la extracción de la placenta. Van a ver en el hospital cómo es la extracción de la placenta, ¿no? Es un alumbramiento dirigido. ¿Por qué? Porque se usa a través de una ampolla de oxitocina para acelerar un poco el alumbramiento.
y van a ver pues distintos tamaños de placenta, ¿no? De acuerdo al desarrollo, de acuerdo a la eje estacional, al tamaño fetal. Entonces, eh, tienen que llevarse que la placenta cumple muchas funciones y todo parte de una buena implantación. Si la placenta tiene una buena implantación, una buena formación, un buen arraigamiento de los vasos que han formado la estructura placentaria en una decidua al inicio, es probable que ese bebito pues tenga un buen aporte nutricional, un buen aporte hormonal, una estabilidad placentaria que en beneficio de todo el proceso de la gestación. Entonces, eh, no es un órgano como que de desecho, ¿no? Porque nace el bebé, sale la placenta y lo tiran al tacho. O sea, esa placenta ha sido muy importante en todo ese proceso del embarazo, ¿no? Entonces, en su práctica, revisen bien la placenta, pídanle al docente que le expliquen en cuanto al tema de las capas que pueda presentar la placenta. Bueno, chicos, me despido. Gracias por su atención. Sé que estarán cansados y ya nos vemos por el hospital para las prácticas correspondientes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.